que se denomina Autoras Olvidadas. Entra dentro del proyecto de este año, también aprobado y financiado por el Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro, y se trata sobre todo de recuperar aquellas autoras que, al no pasar por el canon o al no haber tenido una trayectoria que ha sido analizada con objetividad, nos conviene volver a ellas y rescatarlas. La primera acción que tuvimos fue en Madrid, dado que el año pasado, era el centenario de Rosario de Acuña. Hicimos una conferencia, Elena Hernández Sandioca, sobre esta figura que, gracias a la escuela de Rosario Acuña, ahora nos sonará a todas, pero hace 20 años prácticamente estaba fuera de cualquier bibliografía. Pues bien, en el caso que nos ocupa de Lucrecia Borgia, no podemos decir que es una autora olvidada. Sin embargo, también queremos atender a las autoras traicionadas, a los personajes femeninos traicionados por la historia, porque han dado una visión sesgada de lo que fue su aportación. Y en este caso no solo una aportación, no una aportación literaria, sino una aportación referida a la política. Y nos introduciría a hacer una cierta reflexión sobre qué pasa con las mujeres y el poder. Normalmente, cuando una mujer está en el poder, no ahora, pensemos a lo largo de la historia, siempre será tratado como malvada. O bien si una mujer no representa ningún poder, en ese caso se la ningunea y es insignificante. Pero si está arriba, lo que no podemos aceptar es que sea, o lo que no ha podido aceptar, digamos, la historia al uso, es que sea una mujer no solo poderosa, sino competente y eficaz. Por lo tanto, si no se acepta esto, tiene que ser malvada, pérfida. Y en el caso de Lucrecia Borgia es lo que ha ocurrido. Si a alguien se le dice, pues ¿quién fue? Dirá, bueno, pues una perversa, sexualmente demasiado desviada. En cualquier caso, no sabemos nada de qué fue Lucrecia Borgia en un sentido objetivo. Por eso tenemos hoy con nosotros a Isabel Barceló, porque precisamente ha tratado diversos temas, la conocemos. Ahora voy a hacer de todas formas una presentación, porque se dice, pues sí, ya sabéis que es muy conocida, no hace falta, no, pero hay que recordar muchas de las cosas que venimos haciendo. En este caso, bueno, Isabel Barceló nació en Sax, pero bueno, prácticamente ha vivido toda la vida aquí en Valencia, muchos años. Entonces, su labor fue, antes de dedicarse íntegramente a la literatura, estuvo alternando tanto la literatura con la gestión del patrimonio en el Ayuntamiento de Valencia. Y debo decir que más que por la literatura, al principio, nuestra relación comienza por ahí. Sí. Y porque, bueno, yo llegué coyunturalmente a dirigir el Museo Blasco Ibáñez cuando la persona que estaba gestionando toda la cuestión de los fondos estaba de baja maternal. Y en ese momento teníamos que hacer como una reforma total. Entonces, de verdad, yo pensé, esto es horrible, esto va a ser el final. Menos mal que estaba Isabel, y bueno, prácticamente lo hizo toda ella porque sabía perfectamente dónde estaba cada cosa, cuál era la ficha de tal. Entonces, hombre, nunca te lo agradeceré bastante, porque si no me hubiera echado a llorar y hubiera dicho, yo no puedo hacer esto. Bueno, y de esta parte de su biografía tiene diversos libros. Por ejemplo, a ver si lo encuentro, porque estos no los tengo yo tan... Pues sáltatelos, que no hace falta. Bueno, vale, vamos entonces a la parte literaria. Sí. Bueno, sí, mira, lo tengo aquí, descubriendo tesoros los museos de Valencia, por ejemplo. Sí, si podéis por aquí, si pasáis, queda... Mirad a ver si por ahí queda el sí. Bueno, no estamos probando la sala, pero como esto quedará así para la historia, quiero decir que la sala está totalmente repleta gracias al poder de convocatoria que tiene Isabel. Creo que hay alguien así fuera. Todavía queda a pleno. Se nos ha quedado pequeño. Bueno, si saltamos la parte de patrimonio cultural, podemos llegar a su labor literaria. Su labor literaria la conocemos como divulgadora, sobre todo de figuras clásicas, pero
empezamos porque tiene una novela juvenil, Top Secret, El secuestro de la luna, después dos novelas históricas, Dido, reina de Cartago, y La muchacha de Catulo, y después mitos novelados. Quizás esto ha sido lo que mayor difusión ha tenido porque ha sido traducido a diversas lenguas. En la editorial Gredo es donde has novelado, porque casi es novelado los mitos y haciéndolos muy, muy atractivos a la lectura de alguien que a lo mejor no es especialista sobre el tema. Por ejemplo, Perseo y la mirada de Medusa, Orfeo desciende a los infiernos, la fundación de Roma, la ira de Medea, las flechas de Eros, etcétera, etcétera. En la colección, repito, de mitología de Gredos, o sea que no es cualquier cosa, y esto se ha traducido a diversos idiomas. Y llegamos al ensayo divulgativo Mujeres de Roma, heroísmo y intriga y pasiones del 2018, ha sido un bestseller. Sí. Porque narra con mucha cercanía todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia, no solamente en la antigüedad, son nombres que figuran en los libros, y algunos no, que no figuran en esos libros, pero que nos va acercando a través de las calles, de los edificios, de la historia. Y si ustedes no conocen el libro, yo se lo recomiendo porque es una gozada pasear por la historia y pasear por Roma. Y después llegamos a un último libro que es Lucrecia Borgia, Bajo la nueva luz. ¿Por qué bajo la nueva luz? Y algo de esto nos va a contar hoy Isabel, porque al traducirse y editarse las 727 cartas que obraban, y esto nos lo contarás tú mejor, sí, en los archivos, se abre una nueva perspectiva de saber quién fue esa mujer y cuál fue su relación con la época. Pues bien, a partir de ese trabajo lo que nos va a contar hoy es precisamente algo bastante, incluso inquietante, dada la figura que tenemos. El título es Lucrecia Borgia, correspondencia cifrada y cartas secretas en tiempo de guerra. O sea, evidentemente, aparte del tirón que tú tienes, el público está deseando saber qué pasa con esa intriga y cómo es que son las cartas cifradas. O sea, que tienes un thriller totalmente ya a tu disposición y sobre todo, o sea, Isabel, aparte de todo esto que he dicho y de gran amiga, es una socia inigualable de Clásicas y Modernas. Estamos muy orgullosas, la Asociación Clásicas y Modernas, de igualdad de mujeres y hombres en la cultura, de tenerte a ti. Y ya, yo no quiero alargarme más, pues muchas gracias Isabel por haber aceptado esta representación de volver a pensar cómo fue Lucrecia Borgia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Clásicas y Modernas por invitarme a este ciclo, porque yo me honro en ser socia, pero es un detalle, ¿no?, que piensen, que hayan pensado en mí. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, y siento que algunos tengan que estar de pie. Espero que se me oiga bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues yo estoy segura de que casi todos que las personas que estamos aquí hemos oído hablar de Lucrecia Borgia, y no precisamente bien, porque la leyenda negra que envuelve a su familia y la involucra a ella de una manera infamante es potentísima. Está, como señalaba Rosa María, en la línea más común que se utilizaba para atacar a las mujeres, ¿no?, que era tacharla de frívola, de lasciva, adúltera, y en el caso de Lucrecia también de incestuosa, y más todavía de envenenadora de sus amantes, que se inventó ya en el siglo XIX. Lamentablemente, el nombre de Lucrecia Borgia sigue hoy siendo sinónimo de perversidad. Y hay algo tan singular en ella, tan potente, que nadie hable o escribe sobre los Borgia de su tiempo sin incluirla a ella. Es imposible ignorarla. Ocurre también que a veces, para excusarla o para salvarla de esa mala fama de su familia, se la presenta como una víctima o como una pieza en un tablero de juego que su familia mueve a su antojo para alcanzar sus propios intereses. En mi opinión, eso ofrece la imagen de una Lucrecia casi como si fuera una marioneta, yo diría, casi como si fuera un cero a la izquierda.
Dejar atrás esos dos prejuicios, el de la frívola lujuriosa y el de la víctima, es harto difícil, y no porque no hayan personas empeñadas en ofrecer una visión de ella más próxima a lo que los documentos nos revelan de ella, sino por el profundísimo arraigo de esos prejuicios. Así que hoy mi propósito es mostrarles algunos rasgos de su personalidad y sus capacidades a través de sus propias palabras y acciones. Veamos qué dice y qué hace Lucrecia en una etapa dificilísima para ella, para su familia y para su estado. Me refiero al periodo entre 1509 y 1512, en que los ducados de Ferrara, Módena y Reggio, de los que ella era duquesa reinante con su tercer y último marido, Alfonso I de Este, estuvieron inmersos en dos guerras sucesivas que se libraron en su propio territorio. De esos 4 años se conservan 166 cartas escritas o dictadas por ella. Yo he seleccionado unas poquitas y de ellas leeré alguna entera y otras fragmentos, y se corresponde con algunos momentos críticos, cuando con más fuerza emerge quiénes somos y cómo somos, al menos en algunos aspectos. Les pongo en antecedentes. En esa época, finales del siglo XV y principios del XVI, en la península itálica pervivía una organización feudal. Los señores que gobernaban esos territorios no eran los propietarios de la tierra, sino que las tenían por concesión de su señor feudal. La prestigiosísima familia Este, en la que había ingresado Lucrecia por matrimonio en 1501, era feudataria del Papa por el ducado de Ferrara y feudataria del emperador Maximiliano de Austria, el abuelo de nuestro Carlos V y luego de Carlos V, por los ducados de Módena y Reggio. Los Este gobernaban esos territorios como auténticos monarcas y se les llamaba así príncipes reinantes. Esos 3 ducados se hallaban en el norte de Italia, en la llanura padana, es decir, a orillas del Po, que es el río más largo y caudaloso de Italia. Esa llanura constituye las tierras bajas más extensas de Europa. Olvídense de los Países Bajos, que no son nada comparado con la llanura padana. En aquella época, aparte del Po, había una tupida red de afluentes, lagos, canales artificiales y naturales que formaban una red de comunicación que vertebraba todo ese territorio. Así es que iban a muchos lugares, de un lugar a otro iban en barca, en barcos grandes por el Po, por los demás sitios en barca, aun cuando también existían caminos por tierra. Lo importante de esos territorios era sobre todo su posición estratégica. Iban casi de oeste a este de la península, el Po desembocaba en el Adriático por tierras de Ferrara, que tenía una amplia fachada a ese mar justo por debajo de Venecia. Confinaban por el norte con la República de Venecia, el Marquesado de Mantua y el Ducado de Milán, más o menos para que se sitúen un poco mentalmente. Y por el sur con los estados pontificios, que eran los de la Iglesia, y una parte de la Romaña que la Venecia había ocupado por su cuenta tras la desaparición de César Borgia de la escena política. Eran tierras de la Iglesia, pero Venecia las había ocupado también. Por causas que ahora no vienen al caso, las grandes potencias europeas, Francia, la monarquía hispánica, el Sacro Imperio Romano Germánico del emperador, ya desde 1494 empezaron a disputarse en suelo de la península itálica su supremacía en Europa, dando lugar a unas guerras que durarían 60 años y en las que quedaron involucrados todos los estados grandes y pequeños que habían en la península itálica. Así que el equilibrio entre unos y otros era frágil e inestable. Ese es el marco general en el que se inscribe la vida adulta de Lucrecia y atañe a los años a los que me he referido y de los que vamos a hablar.
A los 27 años de edad y tras varios abortos y alumbramientos con final desdichado, en la primavera de 1508 Lucrecia dio a luz a su hijo Hércules, que era el primero que viviría de los que tuvo con este esposo, sería el duque de Ferrara, y será este niño el futuro duque de Ferrara, Módena y Regio. En diciembre de ese mismo año, que ya ha dado a luz, cuando el niño tiene unos meses, Maximiliano de Austria y el rey Luis XII de Francia firman un tratado llamado la Liga de Cambrai contra la Serenísima República de Venecia, que se había expandido mucho tierra adentro y en tierra firme y querían pararle los pies. Así que a principios de 1509, y aquí empezamos, a esta liga se unieron el Papa Julio II, el rey Fernando el Católico, Mantua y Ferrara, entre otros. El duque de Ferrara, el marido de Lucrecia, aspiraba a recuperar tierras y ciudades que antaño habían sido ferraresas, pero que habían caído en poder de los venecianos durante una guerra anterior. Entre ellas, la ciudad de Este, que era de la que procedía su familia y de la cual llevaban el apellido. En abril de 1509, el Papa Julio II declara la guerra a Venecia y nombra al duque Alfonso I de Este, marido de Lucrecia, gonfaloniero de la Iglesia, es decir, defensor de la fe y portador en combate del estandarte pontificio, por resumir, quien comandaba las tropas pontificias, que en realidad eran las suyas, porque el papado no contaba con ejércitos propios. Así que el territorio de Ferrara se convertiría en un teatro de operaciones bélicas. Lucrecia tenía entonces una amplia experiencia de gobierno que había empezado en su juventud, sobre la cual no podemos detenernos ahora, y también experiencia en la regencia de esos ducados, porque su marido solía viajar mucho, 3 o 4 meses al año, y ella se ocupaba de regir y dirigir el gobierno con el apoyo de su cuñado y gran colaborador de este matrimonio, que era el cardenal Hipólito d'Este. Pues bien, mientras su marido el duque y su cuñado el cardenal, que también bajó al campo de batalla, parten con sus ejércitos a atacar territorio véneto, ella en la retaguardia debía defender Ferrara y sus ducados y ocuparse no solo del gobierno ordinario, sino de todos los asuntos relativos a la guerra, menos combatir ella misma, conseguir dinero, suministros, soldados, organizar desplazamientos, controlar el territorio, las relaciones diplomáticas, etc. Su palacio en Ferrara se convierte en un nudo de comunicaciones, pues ella actúa como una central receptora y distribuidora de toda la información procedente de y que debe llegar a todos los puntos y los agentes involucrados en la guerra y en la gobernanza. En aquella época la comunicación se producía bien de palabra, bien mediante cartas enviadas a través de personas de mucha confianza o a través de mensajeros, a propósito para hacerlo, que continuamente iban y venían de Ferrara por todos los caminos y a todas partes. Me centraré en unos días, entre el 28 de mayo y el 1 de junio, son cuatro días, ¿no?, de 1509. Alfonso es un gran artillero. Él mismo diseña y funde sus cañones, que son apreciadísimos y ambicionados por todos los ejércitos. Pues bien, él está asediando Rovigo, que es una antigua y queridísima posesión de los Este, que estaba en poder de Venecia, y a través de terceros le pide a Lucrecia que le mande artillería y munición. A esta petición ella parece resistirse un poco, en una carta que le envía a su marido diciéndole que no le ha especificado qué piezas de artillería son las que quiere, que no tiene a nadie que se las pueda llevar con seguridad y que además él ya tiene mucha allí donde está. Una afirmación que no deja de ser llamativa,
porque aunque buenas palabras y con un poco de ironía, pone en cuestión al experto artillero que es el duque. Y le pide instrucciones más precisas, ¿no? Y queda a la espera de su respuesta sin mandarle nada. Quizá es que Lucrecia no quería dejar desguarnecida la ciudad de Ferrara y todo su territorio, porque los ejércitos suyos estaban fuera de ese territorio y no hubieran podido socorrerla eficazmente en caso necesario. Y quizá no le faltaban razones, porque al día siguiente, 29 de mayo, Lucrecia tiene en su frontera un ejército de mercenarios que quieren atravesar su territorio. Manda enseguida a su marido un mensajero con la orden de entregarle su carta rápido, rápido, volando. Esto lo ponían en el exterior del mensaje para que el mensajero supiera si podía dormir, descansar 5 minutos o hacerlo todo seguido. Y esto le dicen: ha regresado ahora el ilustrísimo señor Alberto y me ha referido que en la vía por la que ha venido no ha encontrado a ningún soldado de los que vuestra señoría había ordenado que fueran desvalijados. Pero han venido aquí los jefes de esos soldados, mandados por ellos mismos, los cuales dicen que en Filo se encuentran cerca de 2.500 infantes y 60 caballos, y piden salvoconductos para pasar, o volverse atrás en dirección a la costa, o dirigirse al encuentro de vuestra señoría. Por cuanto dicen, se contentarían con que les dejásemos pasar y marcharse para ponerse a sueldo de la majestad cristianísima, que da el rey de Francia, o de otros señores. Entre estos soldados se encuentran cerca de 500 corsos y pisanos, 500 cremoneses y de Ejera de Ada, y 500 forlianos, el resto de varios lugares. Dense cuenta de la precisión de la información. Todos ellos bien armados y de buen aspecto. Y como se encuentran en gran número y distantes de su tierra, y nosotros no tenemos modo de detenerlos y despojarlos, comunico todo esto a vuestra excelencia para que decida aquello que quiera y le parezca mejor. No recordaré a vuestra señoría aquello que podría hacerse con seguridad, no interviniendo promesa alguna de vuestra señoría ni mía. Que se les prometiera que pueden pasar, pero compañía a compañía, para ir hacia Módena o bien hacia la Mantuana por el lado de la Estelata y del Revere. Y cuando hubiera pasado ya la tercera parte, y la tercera parte estuviese dentro de nuestro territorio, y la otra tercera parte estuviese fuera, la población ferraresa podía contribuir a despojarlos. Y eso pasaría sin responsabilidad ni vuestra ni mía. Disponed como queráis y os parezca, no se hará sino lo que dispongáis, y no haré nada hasta que me deis aviso, lo cual suplico que haga rapidísimo a fin de saber lo que se ha de decidir. Se encuentran aquí cerca de 300 infantes de Mellara y de la Masa y de otros lugares. Avise la señoría vuestra de lo que quiere que se haga, porque quizá vuestra excelencia tal vez podría querer que permanezcan aquí. Así es que nuestra duquesa era una hábil estratega, y como dice uno de sus estudiosos, Bruno Capacci, tenía tanta familiaridad con la planificación militar como con la danza de la antorcha. Y para defender a su familia, a su estado y a sus súbditos de ser invadidos de cientos de soldados mercenarios tristemente famosos por sus abusos y sus saqueos, ella estaba dispuesta a cualquier cosa, incluso a tenderles una trampa haciéndoles creer que podían pasar seguramente y faltar luego a su palabra, y si era preciso masacrarlos, pues masacrar. Es un plan que el propio Maquiavelo había podido incluir, ¿no?, como ejemplo en su obra El Príncipe, para explicar cómo se justifica en situaciones extremas el faltar a la palabra dada. La respuesta de Alfonso llega, claro, el mismo día. Le da a entender, hombre, que si dan su palabra no pueden faltar, pero miren con qué palabras lo dice. Habiendo considerado bien este asunto, pienso que podría ocurrir que esa gente no quiera pasar sin un compromiso de vuestra señoría o mío
por escrito o de otro modo, y si no lo obtuvieron, no querrán pasar. Animo a vuestra señoría a reconsiderar y pensar en todo esto y tomar la decisión que os parezca. Es muy significativa esta respuesta. La autoridad de Lucrecia es similar a la de su marido. Un salvoconducto del uno o de la otra tienen exactamente la misma validez. Y al duque le gustaría o no el plan que ella le propone, pero lejos de desautorizarla, deja en sus manos la decisión. Una decisión de gran calado, pues estamos hablando de 2.500 soldados armados que pueden cruzar la frontera por la fuerza y causar muchos daños. A Lucrecia le corresponde decir la última palabra. Seguro que ella estaría pensando mucho a ver cómo resolver ese problema, pero afortunadamente aquellos soldados debieron desconfiar y comprender que pedían un imposible. Así es que se ofrecieron a dejar las armas en la frontera y pasar desarmados. Ella se lo comunicó, le pareció muy bien, se lo comunicó enseguida a su marido, impartió órdenes inmediatas a todo el territorio para que los campesinos y los habitantes de los pueblos los dejaran pasar en paz, puesto que no iban a ir a la mar. Sabemos por otras fuentes que muchos aldeanos no obedecieron. Estaban hartos de los saqueos y las tropelías de los soldados y se vengaron en cuanto vieron la posibilidad de hacerlo. Muchos de aquellos soldados fueron brutalmente atacados y desvalijados durante ese tránsito. Y algo parecido les ocurrió a los dos jefes que habían ido a negociar a Ferrara. Según informa Lucrecia a su marido, después de otras noticias, dice: uno se llama Michele Corso y el otro Zoane Turca de Bargo, que son buenos hombres. Enseguida que llegaron aquí, ayer por la tarde, fueron desvalijados y les quitaron 4 caballos, 22 ducados y ropas. Las armas dicen que las habían dejado en Argenta, en la frontera. Piden la gracia de que se les restituyan las cosas robadas. Ruego a vuestra señoría que me avise de lo que quiere que se haga acerca de dicha restitución, porque esperan la respuesta. Estas palabras de Lucrecia arrojan un vislumbre, siquiera fugaz, de las penalidades de la guerra fuera del campo de batalla. Las que se infligen y las que se padecen. Las de la población que sufre los brutales desmanes de los soldados y la de los soldados que, llegado el caso, son atacados por los aldeanos también sin contemplaciones. Y otro vislumbre le ofrece la siguiente carta que ese mismo día, 28 de mayo, y ya es la cuarta, le manda Lucrecia al duque. En ella le da varias noticias y transmite las peticiones que le han llegado de la ciudad ferraresa de Codigoro, que está situada en el delta del Po, por lo tanto muy accesible por mar de todos los barcos de toda bandera. Sus autoridades piden que les envíen arcabuces, escopetas con balas y pólvora, y también alguna artillería para eliminar las barcas venecianas que están penetrando por el río hasta esta ciudad, por las razones que Lucrecia explica. Dice: el magnífico Tadio Falla, que ha venido por este asunto de Codigoro, dice que todavía hay por aquellos bosques de Bañavaca y Bolana infantes de Rávena, venecianos, que no han podido pasar a la otra orilla veneciana por no haber barcas para pasarlos, y porque los de Codigoro han prohibido que pasen por cierta orden que dicen que les dio un mensajero de vuestra señoría, que bajo pena de muerte no se dejara pasar a nadie, y esos hombres se mueren allí de hambre. Y aquellas barcas armadas venecianas tratan de hacerlos pasar de parte a parte, y por esa razón se han presentado allí, en las cercanías de Codigoro. Y se cree que de haberles dejado pasar esos infantes no habrían venido las barcas. Así que vuestra señoría ha de decidir si quiere que a quienes todavía estén por los bosques se les dejen pasar para ir a Venecia con sus armas o sin ellas. Y dice este mismo señor que algunas veces los de Codigoro han perseguido a esas barcas armadas venecianas hasta 8 millas por mar, y cree que estaría bien
que dándole vuestra señoría artillería, les impusiese que la dedicaran solo a la defensa y custodia, y no a emprender escaramuzas para no hacer que se multipliquen las vargas enemigas que los venecianos ahora tienen muchas. Menuda sutileza la de Lucrecia, que le dice a su marido que debe decidir no entre dejar o no dejar pasar a esos soldados que estaban allí, sino en qué condiciones deben pasar. Repito la frase textual. Así que vuestra señoría ha de decidir si quiere que a quienes todavía estén por los bosques se les dejen pasar para ir a Venecia con sus armas o sin ellas. Sí o sí deben pasar. Eso es lo que ella le ha dicho, ¿no? Así que imaginemos también los problemas, muchos problemas que le pueden presentar a ella, porque hay soldados en desbandada, barcas navegando por el Po que intentan recoger y salvar a esos desdichados que se han quedado descolgados, llevándolos a una orilla segura. En otros momentos se invertirán los papeles, serán los venecianos los que persigan sin piedad y rematen a los ferrareses. Las palabras de Lucrecia, que dice expresamente que esos soldados mueren de hambre en los bosques, en aquella referencia que hace en la carta anterior sobre los dos jefes del ejército mercenario que les habían robado y de los que dice que son buenas personas, se advierte una sensibilidad, un cierto deseo, no expresado abiertamente, de que se les permita salvarse, recuperar sus bienes. Y esto está en abierto contraste con el plan que había trazado ella esa misma mañana de masacrar a un tercio del ejército que quería pasar por allí. Se diría que ella es implacable cuando se trata de proteger de un peligro inminente a su gente y compasiva cuando no hay tal peligro. En cualquier caso, Lucrecia demuestra autoridad, seguridad en sí misma, conocimiento del territorio, diligencia, ha resuelto todo eso y más asuntos en un solo día, y claridad, porque ella da explicaciones muy detalladas, de manera que su marido cuente con la información necesaria para tomar sus decisiones. Otro aspecto que no pasa desapercibido es su serenidad. En ninguna de esas cartas enviadas con la máxima urgencia se expresa alarma, miedo ni inseguridad. Al contrario, reporta sus asuntos como lo haría un general, con objetividad y hoy diríamos con distancia, emoción, ¿no? Se manifiesta como un pilar firme en esas situaciones críticas. Y no lo hace así porque ella no sepa ser expresiva, 2 días después de estos episodios, el 31 de mayo, habiendo recuperado su marido el amado territorio de Polesine de Rovigo que estaba asediando, le escribe: con gran alegría y gozo he visto y leído cuanto vuestra excelencia me ha informado sobre la total recuperación de su Polesine del Rovigo, con una gloriosa victoria, expugnando y eliminando magnánimamente las fortalezas de los enemigos. Sea siempre alabado y dadas gracias a Dios nuestro Señor, con cuya gracia y favor se ha conseguido la deseada y esperada victoria. Haré redoblar las señales públicas de gozo y alegría por tierra y por todas partes, y ordenaré que se dé gracias al sumo y omnipotente Dios y que se hagan oraciones por la prosperidad y conservación de vuestra excelencia, cuyo feliz retorno esperaremos todos nosotros con inmenso deseo. Lucrecia conoce la importancia de una buena y eficaz comunicación. Dar publicidad y relevancia a esos hechos haría crecer la confianza de sus súbditos y de sus aliados y aumentaría desde luego la fama y el prestigio de su casa. Muchas más cosas comunicaría Lucrecia a su esposo en las otras 3 cartas que le envía ese mismo día. Y todas son las que han llegado hasta nosotros, que pues, puede que hubieran bastantes más. Por ejemplo, la llegada a Ferrara, la tarde anterior, de los embajadores del rey de Francia y del emperador Maximiliano de Austria. Ella
en la carta que ella el día anterior le había avisado, sin obtener respuesta, de que venían aquellos y lo que querían, ¿no? Y ahora le vuelve a escribir y lo apremia, le cuenta que mandó una comitiva a recibirlos, que los alojó en el Palacio Ducal con todas las comodidades y atenciones adecuadas, etc. Y luego dice: han oído misa en la capilla de vuestra señoría y después han cabalgado por el campo y me han mandado decir que vendrán hoy sobre las 20 horas a visitarme. Y por lo que sé, dieron a entender que si vuestra señoría no estuviera aquí en Ferrara pronto, ellos irían a donde vos estáis por el deseo de verlo y poder marcharse pronto. Yo les daré audiencia con mucho gusto a la hora convenida y los entretendré lo más que pueda hasta que me aviséis de lo que queréis hacer. Así que os ruego que resolváis rápido, que venís vos aquí o que ellos vayan allá, o lo que os parezca mejor, porque deseamos saber pronto lo que hay que hacer. Por mensajero espero vuestra respuesta. Alfonso decidió que los embajadores acudieran a donde él estaba. Hombre, acababa de ganar, pues ya se pueden imaginar, todo era felicidad, sus ejércitos todos contentos. Así que Lucrecia le informa puntualmente del itinerario que seguirían, los hizo acompañar por altos servidores de su confianza y con esa misma comitiva le envía al duque tapicería y plata para que recibiese y honrase convenientemente a estos señores. Nada que ver la alegría manifestada en la carta en la que celebraba la victoria del Polesine de Rovigo con la que le envió a Alfonso unos días después, 15 días después prácticamente, el 17 de julio. Había recibido la noticia de que las tropas imperiales, que eran aliadas suyas y a las que ella estaba a punto de enviar soldados y artillería, a petición de ellos, acababan de perder Padua. Y supo además de la pérdida de la ciudad de Este, el lugar de origen de la familia que Alfonso había reconquistado hacía muy poco. Además, el duque se había marchado a visitar al rey de Francia y ni siquiera estaba en sus territorios. Lucrecia, por carta, le da estas malas noticias, que se la manda por mensajero adjuntándole otras de otras personas, a fin, dice, de que vuestra ilustrísima señoría sepa todo, y también lo ocurrido después con nuestros asuntos de este, según le escribe nuestro monseñor el cardenal Hipólito, que me duele hasta el corazón. Y no digo nada más, sino que estoy bien con nuestro ilustre hijo y deseo que vuestra señoría retorne por lo ocurrido. Ni un lamento, ni una queja, al contrario, lo tranquiliza. Yo estoy bien, no me derrumbo. Y a continuación, ese mismo día, le informa de todas las medidas de refuerzo que ha tomado para ese territorio, incluida la ciudad de Lendinara, que estaba muy cerca de la ciudad de Este y se sentía obviamente en peligro. Detalla por sus nombres 4 o 5 fortalezas, por sus nombres a los jefes que ha enviado, los soldados que ha enviado, que están ahí, todo, no lo leo porque es una sucesión de nombres y sería aburrido. Los jefes que ha enviado a cada una de ellas para, dice textualmente, sí, para proteger la seguridad de aquellas fortalezas, estando ellos bien instruidos y con práctica en asedios. Y los tendré en esas fortalezas hasta el regreso de vuestra excelencia, a la cual insto a retornar con presteza por cualquier cosa que pudiera pasar. Por mi parte, no faltarán todo el estudio y la vigilancia necesarias en beneficio y conservación de los asuntos de vuestra señoría, vuestra excelencia. Y he hecho responder una buena carta al podestá de Lendinara, que aliente a aquellos hombres a no temer, porque desde aquí se toman tantas buenas medidas para su seguridad que no deben dudar de cosa alguna. A estas alturas y con estas pocas cartas, no creo que nadie dude de la capacidad político-militar y organizativa de Lucrecia, ni de su inteligencia política, ni de su resolución y vigor,
ni de la confianza depositada en ella por su marido, por sus súbditos, por sus soldados y por todo el mundo. La suerte de la guerra es cambiante y de un día a otro se pierden y se ganan fortalezas para volverlas a perder y a ganar. Lucrecia labora infatigablemente para controlarlo todo y mantener engrasada la máquina de guerra. El 25 de agosto dará luz a su hijo Hipólito, nombre que le dan en honor al cardenal, su cuñado, con el cual la colaboración era constante, aunque en estas cartas que he seleccionado no se ve, pero están continuamente transmitiéndose información, trabajando en cierto modo en equipo. Este niño llegará a ser el cardenal Hipólito II de Este, 2 veces candidato a la tiara papal y, entre otros muchos méritos, el creador y propietario de Villa d'Este de Tivoli, que es hoy Patrimonio de la Humanidad. Y si no han visitado, se la recomiendo vivamente. A finales de noviembre la situación es tan peligrosa que la población de Ferrara está a punto de sucumbir al pánico. Lucrecia entonces se deja ver con sus hijos por diversas iglesias, recibe con naturalidad en su palacio a todo el que se lo pide y con ello envía una señal de tranquilidad a sus habitantes, que se calman. Es experta en transmitir confianza, aunque estén acosados y al borde de la ruina, aunque haya tenido que empeñar más joyas, ya empeña un montón para afrontar los gastos y su plata esté ya desde hace tiempo en manos de los prestamistas. Los venecianos invaden su territorio causando una grandísima mortandad entre ferrareses. Una imponente flota de galeras venecianas remonta al Po y se queda a muy poca distancia de la ciudad de Ferrara. El peligro, desde luego, es máximo, Y afortunadamente en esos tiempos aún existía un código caballeresco en la guerra. Así que el jefe de la flota veneciana, del Po, desafía al cardenal Hipólito, le dice a librar un buen combate si lo quiere aceptar. El 22 de diciembre el cardenal desencadena un ataque por sorpresa, hunde gran parte de la flota, captura muchas galeras y otros barcos e infligió a Venecia una derrota absoluta. La entrada triunfal de las tropas vencedoras en Ferrara el 27 de diciembre o sobre las galeras que les habían arrebatado a los venecianos con los estandartes de los Este y de los estados pontificios ahí a toda vela, desplegado, bueno, fue espectacular. En esa época, en el Renacimiento, todo era espectacular, todo era espectáculo, cabalgatas, desfiles, y un buen discurso no podía durar menos de 2 horas. Bueno, pues respiremos un poco, porque tras esta derrota de Venecia se termina la guerra. Un respiro que en aquella Italia que ya vamos conociendo no va a durar mucho. A principios del año siguiente, en 1510, el Papa Julio II cambia de idea. Considera que el rey de Francia se ha hecho demasiado fuerte en Italia, así que hay que ir contra él. Firma un tratado de paz secreto con los venecianos y ordena a los firmantes, aquellos de la Liga de Cambrai, que depongan las armas contra Venecia. Alfonso de Este, aunque es vasallo del Papa, se niega rotundamente a obedecer esa orden. Él quiere recuperar todo lo que ha perdido a manos de los venecianos en esta guerra y en la anterior que había librado su padre, y tiene además otros importantes desacuerdos con el Papa, quien por cierto odiaba tanto a la familia Este como a los Borgia. Así que en octubre se forma una nueva alianza, la Liga Santa. Esta vez los firmantes son Venecia, el Papa Julio II, el rey Fernando el Católico, al cual se unirá después Enrique VIII, que acaba de convertirse en yerno de Fernando, y al año siguiente el emperador Maximiliano de Austria, que es señor también feudal de los Este, abandona la alianza con el rey de Francia y se une a esa Liga Santa. Todos de acuerdo contra el rey de Francia. Y puesto que Ferrara
es una gran aliada del monarca francés, el Papa decide empezar la guerra atacando ese ducado. Quiere además desalojar a los de ahí para poner allí a su sobrino. Las cosas se presentan muy oscuras para los duques. Han quedado muy mermadas sus fuerzas militares, las arcas vacías, han perdido muchos territorios, lo que significa también muchos ingresos. En agosto, el Papa excomulga a Alfonso I de Este, a su familia y a todas las personas que lo obedezcan. Esto para Lucrecia es muy duro, la excomunión, porque ella es una persona de una sólida formación religiosa, muy activa en la práctica de la religión. Así es que los excomulgan y además lo priva del ducado de Ferrara y le declara la guerra. ¿Vale? Lo puede hacer porque es un feudo del Papa. Y tú ya no te doy ese feudo, ahora ya dejas de ser duque de Ferrara. El cardenal Hipólito, para no caer en la excomunión y con ello perder el capelo cardinalicio, todos sus beneficios eclesiásticos y toda la influencia que todo eso significaba, no tiene más remedio que marcharse. Se va a Hungría, donde es arzobispo desde que tenía 9 años, y primado. Así es que Alfonso y Lucrecia se quedan sin su valiosísima ayuda, porque el cardenal había demostrado ser el mejor guerrero de todos los ferrareses, mejor que Alfonso. Y para hacer más difícil todavía digerir todo eso y estrechar el círculo, el Papa cortará de un tajo la ayuda que Lucrecia y Alfonso habían recibido de la hermana del duque Isabela de Este, marquesa de Mantua, en el curso de la guerra de la pasada guerra. Para ello nombra gonfaloniero de la iglesia al marido de Isabela, al marqués de Mantua, Francesco Gonzaga. Gonzaga, o sea, es decir, su cuñado, el cuñado del duque. Gonzaga había caído prisionero de los venecianos durante esa guerra anterior y llevaba más de un año cautivo y desesperado por recobrar la libertad. Así es que el Papa negocia con Venecia su liberación y a cambio le exige a Gonzaga que le entregue como rehén a su primogénito, Federico, que tiene 10 años de edad, para asegurarse de que cumplirá bien su encargo de encabezar y dirigir los ejércitos contra Ferrara. El 26 de julio Lucrecia le escribe a su cuñado, Gonzaga: Ilustrísimo señor mío, de nuevo me congratulo de corazón con vos de vuestra deseadísima liberación y os agradezco grandemente lo que me ha referido el padre Fray Francesco en vuestro nombre, que me ha sido de gran contento y consuelo, como podéis comprender. Ruego a Dios nuestro Señor que os conserve largamente la vida y que ponga su santa mano en estas tribulaciones nuestras y vuestras, que ciertamente me importan tanto como las propias. Yo ruego de corazón que hagáis todo aquello que favorezca este estado de Ferrara, como confío en que haréis, y os rogará también en mi nombre Bernardino de Prosperi, portador de esta carta, al cual me remito. Y si en cualquier cosa puedo serviros, os suplico que me mandéis. Vuestra hermana y servidora, la duquesa de Ferrara. Lucrecia se había preocupado mucho por su cuñado durante su cautiverio y parece que le escribió varias cartas, aunque no ha quedado ninguna de ellas. Ahora, con este tono entre lo familiar y lo diplomático, le pide a su cuñado que actúe de la manera menos lesiva para Ferrara, cosa que el marqués hará. Pero pese a ello, con esa maniobra el Papa ha dejado los territorios de los Este completamente rodeados de enemigos. Todos a su alrededor son enemigos suyos. Para entonces se había corrido la voz, quizá difundida por sus propios enemigos, de que el rey de Francia no ayudará a los duques, los va a dejar librados a su suerte. Afortunadamente, y pese a ese aislamiento territorial, Lucrecia consigue contactar con el rey francés a través de la comunidad judía de Ferrara,
que ella había protegido siempre, y también la familia como el Papa Alejandro VI protegió también a los judíos en Roma, y así se asegura el apoyo de Francia con soldados y préstamos. El 19 de agosto, Venecia anuncia que se suma a la guerra, que va a armar una flota contra Ferrara, que se pueden alistar todos los que quieran. Ya se pueden imaginar, con las ganas de venganza que tendrían los venecianos, pues se apuntarían en masa, ¿no? 2 días después, Lucrecia informa a su marido: he escrito a Francesco María Grotto que mande enseguida uno a Venecia para averiguar si se forma la armada, de qué tipo, en qué número y qué camino va a tomar. Haré también gestiones para la reina de Nápoles, a ver si ella tiene modo también de mandar a alguien, que creo que sí. Y le he pedido a Beltrán que cuando vaya a Venecia esté bien atento para enterarse de si se hace la armada y que si comprendiera que vienen contra nosotros, que me avise enseguida a través de un mensajero apóstol. A través de espías y de informadores que los tiene buenísimos, Lucrecia, desde el principio y hasta el final, comunica y seguirá comunicando constantemente a su marido los movimientos y los planes de sus enemigos. Creo que se comprende bien que todas estas comunicaciones que hemos visto se transmitían con grandísima reserva y secreto, pues los demás también tenían oídos y ojos por todas partes. En algunos momentos, sin embargo, aún se extremaban más las precauciones, quizá porque los mensajeros hubieran de atravesar zonas peligrosas o incluso líneas enemigas. Se escribían entonces cartas cifradas, que no se conservan, porque los receptores tenían orden de quemarlas una vez descifrado el contenido. Pero, por rarísimo azar, en el archivo de Estado de Módena se conserva una carta cifrada enviada por Lucrecia a su marido. Son una serie de signos ininteligibles que difícilmente podría descifrar quien no tuviera el código para hacerlo. Tan es así que el contenido de esta carta solo ha podido conocerse en 2013, descifrada por unos investigadores, los hermanos Palma, que han utilizado un sofisticado sistema informático. Está fechada el 8 de octubre de 1510 y dice así: esta tarde, a las 24 horas, ha venido aquí uno de Ferrara, yerno del embajador del cardenal, el cual me ha dicho que la estelata se ha perdido, y haber visto y hablado él mismo con el Mancino, que era el jefe de los infantes que estaban dentro de esa fortaleza, y que había pasado mucha gente de armas, y todavía pasaba, y que estaban llenas las casas que hay detrás del pueblo de la estelata, y que nuestras galeras estaban más abajo de la hostería del Bondeno. Me ha parecido necesario dar aviso a vuestra señoría a través de este despacho por mensajero. Vuestra señoría me avisará también si Messer Niccolò d'Este ha ido a ver. La estelata era una de las fortalezas más importantes de los Este a orillas del Po, pues controlaba todo el tráfico naval y comercial del río mediante una cadena que ponían de lado a lado entre esa fortaleza, la estelata, porque tenía forma de estrella, y una gemela al otro lado que se llamaba Ficarolo. La información de Lucrecia coincide al 100% con lo narrado por fuentes venecianas sobre lo ocurrido aquel día en la estelata. Un ejército veneciano de más de 2000 hombres cruzaron de camino hacia Módena para unirse a las tropas del Papa, tomó esa fortaleza y después ya, antes de terminar de pasar todos, pues antes de abandonarla, la queman. Las galeras, efectivamente, como no estaban allí, se habían salvado. De nuevo, es notable la puntualidad, la calidad y la precisión de la información que suministra Lucrecia, así como su entereza, ¿no?, en una pérdida tan significativa, sin que deje traslucir sentimientos o temores si los tenía.
Su marido le responderá con otra carta, también parcialmente cifrada con ese mismo código. Le dice: hemos comprendido por el mensaje vuestro recibido al amanecer cuánto me significabais de la pérdida de la estelata. No esperábamos otra cosa después de la pérdida de Ficarodo. Sin embargo, esté vuestra señoría de buen ánimo y no dude, porque pronto estaremos allí y en gran número, de modo que obstaculizaremos a los enemigos y les mostraremos el rostro. Esos enemigos no pueden hacer dos cosas a la vez, es decir, venir al mismo tiempo a por vos y a por mí. Y si vienen, les responderemos y les mostraremos el rostro. Y la carta sigue con otros asuntos, porque las pérdidas no interrumpen el curso de todos los demás asuntos y los demás acontecimientos. También se encuentra en el archivo de Estado de Módena una especie de tabla con 2 columnas, ambas numeradas, que contienen una serie de frases para que ambos esposos se comuniquen secretamente. Por su contenido se han datado en 1512, siguen estando en guerra. Bueno, Alfonso ha tenido que huir del Papa, está por una parte, ella está encerrada, y el Papa y todos sus acólitos un poco se sienten, porque mandan a sus ejércitos, aunque vayan a estar ella, van a mandar a sus ejércitos, se compadecen un poco de ella, pobre mujer, con 2 hijos pequeños, tan indefensa. Pues bien, en la primera columna aparece una frase aparentemente doméstica y banal que en realidad tiene un significado distinto, que viene escrito en la columna de al lado con la misma numeración. Les pongo algún ejemplo. Así es que no me extraña que el Papa se pensara que era una pobre ama de casa. El niño mayor está bien. Eso significa, en realidad, los franceses van hacia Francia. El maestro dice que tiene buen ingenio. Ya han pasado los montes. El niño pequeño se hace hermoso. Sabemos que el emperador está con la liga. Una noticia terrible para ellos, porque significa que el emperador también se ha pasado al enemigo. Y esta, que es la que más gracia me hace, esta es la siguiente, dice: su señoría ordene que Vigo cuide las cabras. ¿Qué quiere decir? No quieren que hagamos más sal, porque ellos tienen salina, y la sal que ellos fabrican y la vendían por allá, pues era lo que les permitía, y rivalizaba con la sal que del Papa, las salinas del Papa, las de los venecianos, etc. Y dice, de Vigo, ¿no? Dice, y lo mismo a las gallinas de Indias, que quiere decir que también quieren aquellos la reina. Hay 27 frases y con sus 27 correspondencias, así es que realmente ella escribe a su marido y dice: ay no, el niño está muy bien, y el pequeño hoy hay que ver que se hace hermoso, todas esas cosas. Y diría: mira, esta mujer, ¿no? Pobrecita, que vamos a acabar con ella. No está claro que quede alguna carta en la que se haya hecho uso de esas y otras frases con sentido oculto, aunque hay algunas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, varios años después de la guerra, Lucrecia, en una carta que le escribe a su marido, en la misma carta le escribe 3 o 4 veces que le envíe 6 huevos de gallinas de Indias, que él en algún momento parece que le había prometido. Nadie entiende tanto interés en los 6 huevos, pero fuera de ese contexto de estas, pues no se sabe lo que podía significar. Pero parece que ellos conservaron unos códigos en clave para comunicarse asuntos que no querían que otros conocieran. Obviamente, en sus respectivas cancillerías tenían personas expertas en codificar y descodificar los mensajes y en trasladar la información a frases de estas que parecen absolutamente domésticas. Muchas, infinitas penalidades peores que las que he relatado pasarían los duques durante los meses siguientes, hasta que la muerte del Papa Julio II a principios de 1513 pusiera fin a esa guerra. Habían perdido los ducados de Módena y Reggio, y pese a las promesas del Papa, no los recuperarían hasta 2 o 3 años después de la muerte de Lucrecia.
El objetivo de hoy, sin embargo, como les decía al principio, no era dar cuenta de la guerra ni de sus muchas vicisitudes y reveses, sino fijarnos en la Lucrecia que emerge de sus cartas y de sus actos, sopesar el prestigio y el respeto del que gozaba, valorar su autoridad y su personalidad política. Y en mi opinión, lo que resulta no se corresponde en absoluto con los rasgos de una mujer frívola y malvada, y mucho menos con los de una simple y triste marioneta. Muchas gracias por su atención. Un ejemplo, tiene su suegro, le llamaban el Tramontana, porque se ve que era frío como el hielo. Y era un matrimonio que se vieron y se desearon para conseguirlo, porque los no querían de ninguna manera. Pero en fin, lo consigue. Este hombre, cuando llega a Lucrecia a Ferrara, a la semana, y además tenía fama de ser muy, muy tacaño, le había mandado a Roma para la boda por poderes, le manda, en fin, joyas de la familia y tal, y a la semana de llegar Lucrecia a Ferrara, se presenta en sus apartamentos con todas las joyas de la familia Un tío que no abría la bolsa, así lo matara. Ella llega con su estatus de duquesa. La duquesa de viuda del anterior, con su estatus de duquesa. Y ella es duquesa de Ferrara antes de que su marido reciba el título. Ella es muy consciente de su poder y lo sabe utilizar. En fin, pero bueno, la historia, luego en el siglo XIX, perdona que no he terminado Víctor Hugo hace una obra de teatro, Donizetti hace sobre esa obra de teatro, hace una ópera en la que la ponen a ella de envenenadora de sus amantes, incestuosa, en fin, ya el colmo. Cosas que en su época nadie había dicho de ella que hubiera envenenado a nadie, pero eso es lo que ha quedado en el imaginario popular, por eso cuesta tanto. Si se están publicando continuamente libros sobre los Borgia que siguen y siguen y siguen, es muy difícil oponerse a eso, pero bueno, pues hacemos lo que creemos que debemos hacer. A ver, nos queda un cuarto de hora. ¿Qué preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, todo esto era muy joven. Sí. Porque ella muere con 39 años, sí. 39. Ella se casa por primera vez con 13. Y claro, para ponernos en contexto de todo esto, lo hace muy joven y toda la gente que estaba alrededor de ella era muy joven. Claro, era un mundo de gente muy joven. Es muy joven, sí. A su hermano, el duque de Gandía, creo que lo asesinan con 20 años. Al marido de ella que lo asesinan también con 19 o 20. Entonces se vivía a otras velocidades. A otras velocidades. Quiero decir, se vivía y se moría a otras velocidades. Otros llegan a más edad, ¿no? Pero sí, era muy joven. Y ya desde muy joven ella tiene mando en plaza. Desde muy joven, sí. ¿Alguna pregunta más? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, yo he traído algunos libros, por si acaso alguien, de la biografía de Lucrecia, por si alguien quisiera alguno, pues que lo diga ahí al final, que está mi marido y ya está. Pues bueno, efectivamente, si no hay más preguntas, yo sí que incitaría a seguir sabiendo más de Lucrecia a través del libro. Eso no es una presentación, pero indudablemente, dado que podemos seguir profundizando, porque yo creo que la impresión que se tiene una vez se cambia el estereotipo y profundizas, es decir, bueno, pues ¿qué historia nos cuentan? Y sobre todo no ya la de los historiadores, sino qué nivel de distorsión y cómo afecta de forma diferente a hombres y mujeres, porque el hecho de que el Papa tuviera hijos se utilizaba, pero el hecho de que ella se dijera que había tenido un hijo con su padre y tal, ¿a quién perjudicaba más? Por un lado, pero sobre todo yo creo que perjudicaba de una manera diferente al Papa que a ella. Entonces, pero yo creo que eso afectó mucho a toda la familia. Fue el primer marido de ella, lanzó ya
dio a entender que el Papa quería romper ese matrimonio porque, en fin, dando la impresión con medias palabras, ¿no? Que es como las calumnias calan bien, dando la impresión de que el Papa es porque la quería para él, cosa que desmiente la realidad, porque aún no se ha terminado de separar y hasta negociaciones para otro matrimonio, ¿no? O sea, que no es que el Papa, ¿no? Porque te digo, pues si la quiere para él, pues no casarla, ¿no? No sé cómo decir. Pero enseguida los enemigos les viene perfecto, lo difunden todo. O sea, hay ahí, pero yo creo que eso hizo un gran daño a toda la familia, creo. Porque eso de presentarlos como incestuosos, aunque en la época no os creáis que era tan raro, pero para toda la cristiandad y todo eso, para los cristianos, todo eso era tela marinera, y precisamente la Iglesia española no ha favorecido que se hable bien de los Borgia, ni mucho menos. En fin, pues nada, agradecerte, Isabel, este rato, esta documentación que nos has dado, y muchas gracias. Gracias.